Hola, profesor. Somos el equipo B. Es la práctica número 3, circuitos de control y activación de actuador con tracks y optoacoplador. Bueno, el equipo está conformado por Armendáriz García, José Israel, Nieto Loredo, Cintia Elizabeth, Torres Carpio, José Salvador y yo, Ledesma Mondragón, Juan Carlos. Bien, aquí podemos observar el siguiente circuito, el cual es un circuito de control de encendido y apagado de una lámpara alimentada con 220 volts de corriente alterna. Podemos observar que el circuito comienza con una fuente de 5 volts que alimentará al circuito de control, un interruptor con el cual se podrá abrir y cerrar el circuito, una resistencia que ayudará a controlar el flujo de corriente para no dañar el circuito interno del optoacoplador. El optoacoplador, que está formado por un fotodiodo y un triac. La función del optoacoplador es la de aislamiento de controles y de potencia. Tiene la función de que cuando el fotodiodo recibe la corriente, manda haces de luz hacia el triac, lo cual hace que entre en conducción. A las salidas del optoacoplador se conecta una resistencia de 500 para igual forma regular la corriente que tiene a la salida y se conecta al triac. El triac es un circuito de control que se utiliza para sistemas con corriente alterna y tiene la misma función de regular y hacer la conmutación para un encendido y apagado. Funciona como una compuerta. A la salida de los ánodos del triac se conecta la lámpara y la fuente de corriente directa, digo, corriente alterna. Bueno, aquí tuvimos que realizar modificaciones para la representación gráfica. Esto con el fin de que al momento de convertirlo a un circuito PCB, en físico, en este caso el MOG y el TRIAC sí tienen, además de las resistencias, sí tienen porque se ve al momento de pasarlo al PCB, tiene la forma de una resistencia y de los componentes en físico. En el caso de la fuente de corriente directa, corriente alterna, la lámpara y el push button, no tienen representación gráfica, por lo cual se le conecta unos pines donde se va a conectar el circuito, bueno, el componente al momento de realizarlo en físico. Pues bueno, ya con los componentes y su representación en PCB asignados, se crea el acomodo de los componentes y se le da un tamaño a la placa. Para esto se tuvo un inconveniente, pues ya que se empalmaban las conexiones y esto nos marcaba un error, por lo que se tuvieron que acomodar de manera que quedaran las conexiones por los dos lados de la placa. Es por eso que unas van en color rojo y otras en azul. Y pues bueno, este fue el acomodo que pusimos que estuviera más, que fue más estéticamente. Bueno, como dice mi compañero, aquí ya está simulado. Se puede ver como si estuviera la placa fenólica y se pueden observar ya los componentes. Como dijo mi compañera, se tuvieron que cambiar para su representación gráfica. En esta parte, bueno, lo estamos viendo de la, sí, parte superior y se puede ver cada uno de los componentes, las resistencias, el triac, el push button, la lámpara y toda la fuente. Igual bueno, los caminitos que se ven, bueno, en este momento está en la parte inferior
y se puede ver los pines y, bueno, por decirlo así, como los caminos que siguen cada uno para su conexión, como dice mi compañero Josué anteriormente. Aquí se ven cada uno de sus componentes y las pistas que sigue. Bueno, aquí observamos las pistas que ve en blanco y negro. Estas serían las imágenes que se tendrían que imprimir para proceder a trabajar en la tablilla fenólica. Como lo comentó mi compañero Josué, tuvimos que realizar las conexiones por ambos lados para que no se cruzaran las líneas. Entonces serían las impresiones de las dos partes de la tablilla. Bueno, como yo les había comentado, ahí podemos ver la forma del MOC. Como vemos en la representación en Proteus, solamente se ve el cuadrito con 4 salidas, pero en realidad tiene 6 patitas ya en físico. Es por eso que Proteus ya tiene en su biblioteca, bueno, en su galería, la representación de cómo sería en físico. Y en el caso de las lámparas, las fuentes de voltaje y el push, pues no hay una representación gráfica y es por eso que se ve la forma de los 4 pines. Este, También en el triac, y al momento de imprimirlo, así se vería en la tablilla. Ok, ahora voy a explicar el control de velocidad de un motor DC o de corriente directa, también conocido. Como podemos ver, el circuito está conformado por un amplificador operacional, que en este caso está marcado con U1, se encuentra en el centro. En la terminal 3 se encuentra conectado un potenciómetro, como se puede ver, que está de su lado izquierdo, mientras en la terminal 2 o en el pin 2 está conectado un termistor y una resistencia de 4.7 kilo ohms. En este momento está funcionando como un divisor de voltaje y el termistor se encuentra de salida, bueno, perdón, el amplificador operacional se encuentra en salida de baja, como así decirlo, y a su vez está conectado con una resistencia de 47 ohms. También se utilizó un transistor y bueno, la función de ese transistor es que cuando su salida es alta, se mantiene como quien dice encendido, y el termistor acciona un ventilador. Cuando se llega a una cierta temperatura, se enciende y al momento de regresar a la temperatura de condición inicial, se apaga y así va funcionando. Y conforme vamos moviendo el potenciómetro, la velocidad de giro del motor va cambiando, ya sea que acelera o desacelera. Pues bueno, ahora se mencionará lo que es el control de sentido de giro de un servomotor. Un servomotor es un tipo de motor especial que nos permite controlar la posición del eje. Es diseñado para moverse una cantidad de grados y luego mantenerse fijo en una posición. Este circuito es el más básico. En este diagrama se utiliza lo que es el integrado 555, que es un temporizador, se utiliza en la generación de pulsos y oscilaciones. Para hacer funcionar lo que es el servomotor, se necesita un PWM, que son los pulsos que necesita el servomotor. Eh, el servomotor tiene tres cables, dos que son para alimentación, uno va positivo y otro va a tierra, y el tercer cable, que es el de control, que es el encargado, que este pin o esta conexión es la que va a la salida 3 del 555,
que es el encargado de mandarle la señal del reloj para el funcionamiento de giro del servomotor. En este caso, pues las resistencias y los capacitores que están en este circuito eh, están para modular la frecuencia. Los push button que están ahí son para controlar el giro del eje del servomotor, ya sea para izquierda o derecha, ya sea como uno lo quiera. Y pues el transistor que está ahí está funcionando como interruptor. Bueno, ahora tenemos el control de sentido de giro de un motor a pasos. Al igual que en el caso anterior, tenemos un pulso de reloj con un 555. Ahí solamente está representado al lado del contador binario. Igual este sirve para controlar la serie de pulsos eléctricos que controlan el desplazamiento del motor a pasos. Como ya sabemos, para controlar el giro se deben excitar de diferentes maneras las 4 bobinas que controlan el motor. Gracias a la configuración de las al presionar el push que está en la parte, se controla ya sea el sentido de giro a la derecha o a la izquierda. Abajo se tiene un push button que ayuda a iniciar la secuencia. Este motor tiene la ventaja de ser un poco como que girar de una manera más controlada. Este, esta práctica la tomamos de la materia de electrónica digital. Pues este motor tiene como que varias aplicaciones. En nuestro caso, pues nos ayuda a la robótica y pues al estudio de la mecatrónica, además de que se usan impresoras, líneas de ensamblaje, entre otros. Bueno, podemos concluir que, como se observó en el primer circuito, se diseñó un circuito en el cual se puede accionar una lámpara de 120 volts de corriente alterna con un circuito de control con un optocoplador alimentado por una fuente de 5 volts de corriente directa. Y así es como comprendemos el funcionamiento y la importancia que tiene cada uno de los componentes que lo conformaron. Y gracias al software de Proteus se pudo simular y demostrar el correcto funcionamiento de los circuitos. De esta misma manera, el software nos permitió mostrar el PCB para ver cómo se vería el diagrama de conexiones en una tablilla fenólica. De esa misma manera, también nos mostró el circuito impreso en 3D para poder apreciarlo cómo se vería de manera física. Y con los 3 circuitos anteriores, también se demuestra que se puede hacer distintos actuadores eléctricos con los distintos componentes como es el MOC o es el TRIAC, entre otros. Por nuestra parte sería todo. Gracias, profe.